mí respecta en dictar la clase del día jueves de 16 a 17 horas. De modo tal que el jueves sí vamos a tener clase, es una horita nada más. Los exámenes por lo general comienzan a partir de las 5 de la tarde y nosotros hasta esa hora ya vamos a estar desocupados. Después me han preguntado también por los trabajos prácticos. Yo voy a programar los trabajos prácticos para que estén a su disposición a partir del día viernes, para que nos desocupemos de la semana de examen. En realidad, el trabajo práctico seguro va a estar disponible 3 días, pero atención, que tiene solamente un intento válido. Seguramente le voy a dejar el trabajo el día viernes para que completen hasta la medianoche del domingo, pero tiene un intento válido, de modo tal que ustedes cuando lo abran tendrán que tener en cuenta que lo abrirán cuando se sienten a hacerlo el trabajo, porque si no, corren las horas y después no lo van a poder volver a abrir. Esta recomendación les doy para que sí va a tener varias horas el trabajo, pero no pueden hacer otros intentos. Bien, recuerden que los requisitos para regularizar la materia principalmente es la entrega del 80% de los trabajos prácticos. Vamos a comenzar, igual me pueden ir haciendo ustedes algunas dudas a través de este soporte, conectan sus micrófonos, ningún problema. Inclusive por el correo, por el mensaje desde la plataforma. Me imagino que la mayoría ya está en la plataforma 111. Los trabajos prácticos van a ser de los temas que se van dictando, es decir, de los ejes temáticos que nosotros hemos dado en la clase del lunes pasado, del tema que habremos de dar hoy y vamos a incluir el tema que vamos a dar el día jueves. Ustedes verán en la plataforma 111 hay bloques temáticos. De cada uno de esos bloques temáticos le habrá de corresponder un trabajo práctico. Son muchos los trabajos prácticos que vamos a dar. Imagínense ustedes que vamos a tener aproximadamente 20 bloques temáticos y por ende 20 trabajos prácticos. Trabajo práctico lo podemos hacer con el material, clases asincrónicas, con el libro, principalmente con el código civil y comercial, pero como les dije, hay que tener cuidado porque es un solo intento. Hoy nos hemos propuesto tratar el tema de la empresa. No vamos a encontrar en el Código Civil y Comercial de la Nación un concepto de empresa. Sí tiene, por ejemplo, el concepto de la empresa, la ley laboral, la ley de contrato de trabajo, el derecho del trabajo, pero no en nuestro caso. El derecho comercial no trae una noción de la empresa. Muy a pesar que en una de las etapas de la evolución, recordemos, la evolución histórica a partir del siglo XX, el derecho comercial era el derecho de la empresa. Pero entonces, si no tenemos un concepto de la empresa, vamos a tener que pedírselo prestado a la economía política. ¿Y qué dice la economía política acerca de lo que debemos entender por empresa? Para la economía política, la empresa es la organización de los factores productivos. Simplemente eso. Organización implica movimiento, equilibrio. Significa que alguien, persona humana o jurídica, mueve o acomoda las piezas o los factores desde distintos lugares. ¿Y cuáles son estas piezas o fichas o factores? Pues bien, tenemos factores subjetivos, factor objetivo y factor finalístico. Subjetivos quiere decir que habremos de indagar quiénes son los sujetos de la empresa, quiénes son las personas que se encargan de la empresa. Objetivo quiere decir quiénes son o cuáles son los objetos de la empresa. Y fines o finalísticos significa cuáles son los fines que habrá de perseguir la empresa.
Entonces, organización de los factores productivos. Vamos a ver primero el factor subjetivo. Refiere a los sujetos de la empresa. Sujetos de la empresa. Tenemos varios grupos, varias categorías. El primer sujeto de la empresa es el dueño, el titular de la empresa. Y a esto vamos a llamarle empresarios. El empresario es el primer sujeto de la empresa, que puede ser persona humana y o persona jurídica, dueño de la empresa, empresario. Después tenemos, como otro sujeto de la empresa, los trabajadores, que son personas humanas contratadas o en relación permanente de dependencia con el dueño de la empresa. La relación entre el dueño y los trabajadores la van a estudiar en el derecho laboral, en el derecho del trabajo. No es este el momento de estudiarlos, pero sí mencionarlos. Empresario, trabajadores. Entre el empresario y los trabajadores ubicamos a otras personas humanas, los mandos medios. Se llama así justamente porque está intermedia entre el empresario y los trabajadores. Por eso la administración la llama mandos medios, que son los cargos gerenciales, los que ejecutan las decisiones de los empresarios. Un gerente de compras, un gerente de planta, un gerente de ventas, un jefe de determinado sector, son mandos medios. Entonces tenemos empresario, que es el dueño de la empresa, mandos medios, trabajadores. Atención, no confundirme empresario con empresa. La empresa es la organización, el empresario es el sujeto, el dueño, el que va a organizar estos factores. Después tenemos otros sujetos que son los auxiliares de la empresa, es decir, una cuarta categoría, los auxiliares de la actividad económica. ¿Y a quiénes vamos a agrupar ahí? Vamos a agrupar a los despachantes de aduana, que son personas humanas, profesionales, que realizan las operaciones de importación y exportación de bienes. Vamos a agrupar también a los agentes de bolsa, que son los encargados de intermediar entre la oferta y la demanda de títulos. Vamos a agrupar a los corredores, que también son intermediarios de la oferta y la demanda de bienes. Vamos a agrupar a los martilleros, que son las personas encargadas de realizar la subasta pública. Vamos a mencionar también a los comerciantes. A pesar de que el Código Civil y Comercial ya no los menciona, los comerciantes existen. Entonces, recapitulando, empresa, organización de factores, concepto dinámico. Factor subjetivo, tenemos varios sujetos. El primer sujeto era el empresario, persona humana o jurídica. Segundo sujeto, mandos medios. Tercero, los trabajadores. Y cuarto, en el orden de la exposición, los auxiliares. Entre los auxiliares tenemos comerciantes, despachantes de aduana, gente de bolsas, encargados de depósitos, martilleros, corredores. Después, en tercer lugar, tenemos los fines de la empresa. La empresa persigue múltiples fines: realizar actividades rentables en la producción e intercambio de bienes y servicios. Una empresa tendrá por finalidad fabricar productos para ganar dinero, o bien presentarse en la intermediación, es decir, comprar para luego vender bienes y servicios. Pero lo que a nosotros nos llama la atención, en este caso, que vamos a compartir pantalla, es el elemento objetivo. Y a partir de este momento vamos a compartir la pantalla y espero que puedan ustedes visualizar. Aquí les estoy compartiendo la pantalla en este momento acerca del PowerPoint referido al Fondo de Comercio.
que es el objeto principal de nuestra clase de hoy. Constituye el elemento objetivo, porque son cosas, porque son objetos. El Fondo de Comercio constituye un conjunto de cosas que son materiales e inmateriales. También la ley lo llama una universalidad. Es un universo donde en ese conjunto vamos a ver cosas, como le digo, heterogéneas. Algunas materiales, otras inmateriales. El Fondo de Comercio que nosotros vamos a plantear ahora, necesitamos hacerle algunas aclaraciones previas y las tenemos en pantalla. Por ejemplo, la primera atañe a los elementos. Vamos a estudiar cuáles son los elementos del Fondo de Comercio, para lo cual, como la foto les indica, vamos a imaginarnos un supermercado donde tenemos varios elementos. Un supermercado, tenemos el nombre del súper, el nombre compuesto de un emblema, es decir, de colores, de diseño de las letras. Tenemos góndolas, tenemos mercaderías en las góndolas, tenemos balanzas, tenemos cajas. Posteriormente, debo aclararles que lo que regula el Fondo de Comercio no es el Código Civil y Comercial, es la Ley 11.867, la Ley de Transferencia de Fondo de Comercio. Ley 11.867. Es una ley anexa, es una ley complementaria al Código Civil y Comercial. Como hemos aclarado en clases anteriores, la fuente del derecho comercial no es solo el Código Civil y Comercial, sino también leyes anexas, leyes complementarias. Y por último, vamos a ver que esta ley 11.867, que tiene 80 años de vigencia, trata el tema de la transferencia del Fondo de Comercio. Es decir, ¿qué pasos o procedimientos debo dar para ceder un negocio en marcha, para ceder un establecimiento? Vamos pues al análisis de todos estos componentes que nos hemos propuesto para hoy. Elementos del Fondo de Comercio. Primero, tenemos que distinguir, no nos perdamos del cuadro principal. La empresa era organización, el empresario era sujeto de esa organización y el Fondo de Comercio es el objeto de esa organización. Constituye, como dijimos, una universalidad compuesta por objetos materiales e inmateriales. Dentro de los objetos materiales tenemos instalaciones, mercaderías y materias primas. Dentro de los objetos inmateriales tenemos patentes, modelos, marcas, nombres, distinciones y honores, emblema, valor llave o clientela. Desde luego, vamos a tener en cuenta todos estos elementos que no hemos inventado, sino que surgen del artículo 1 de la Ley de Transferencia de Fondo de Comercio y vamos a dar una explicación. Entre los elementos materiales tenemos principalmente aquellos que nuestros sentidos lo perciben, es decir, las instalaciones. Por ejemplo, un horno, góndolas, mostradores, como ustedes están viendo en la fotografía, heladeras, son los famosos bienes de uso, lo que ustedes han estudiado en contabilidad que no está sujeto a una rotación. Luego tenemos mercaderías, que son los famosos bienes de cambio, que son o constituyen el stock, y le llamamos de cambio, porque son bienes que están destinados a circular. Compro para después vender. También como elementos materiales tenemos las materias primas, es decir, aquellas materias primarias que necesitaré para fabricar o transformar en un producto elaborado. Estos son elementos materiales. ¿Por qué les llamamos así? Porque tienen una sustancia, una esencia, una forma. Son pasibles a nuestros sentidos. Si yo le digo dónde está la mercadería, usted la está viendo, la puede tocar, la instalación en las materias primas. Mientras que los elementos inmateriales
no tienen aquella sustancia de los elementos materiales. Por ejemplo, el nombre comercial. Ustedes estarán viendo en pantalla el nombre de Walmart o de Jumbo, ¿no es cierto? Y no es solo el nombre comercial, sino que ese nombre está conformado con lo que llamamos un emblema, que también es parte del elemento inmaterial. El emblema está compuesto por una serie de diseños, colores, figuras, modos de realizar las letras. Otro elemento inmaterial que tenemos y está en el corazón, en el centro de lo que estamos viendo, son las marcas. Las marcas constituyen la identificación de un producto para diferenciarlo de otro. Yo identifico la marca de un agua gaseosa para diferenciarla de otra, la marca de una hamburguesa para diferenciarla de otra, o de un medicamento, o de una franquicia en la fábrica de café o de automóviles. Noten ustedes que no solamente la marca está compuesta por palabras, sino también por emblemas. La marca entonces distingue un producto de otro. Y como ustedes bien saben, hay un registro de marcas que le otorga al dueño o titular un derecho exclusivo. Directamente es exclusivo de su dueño. Es distinto a la patente. Nosotros aquí la patente la hemos graficado para que usted se ubique con un foquito, como una patente, como un invento. La patente de invención o el invento es distinto a la marca, porque la patente lo que busca es darle la exclusividad al dueño de un procedimiento industrial. ¿Qué es lo que se patenta? Se patenta cómo fabricar una botella, cómo fabricar un jabón, cómo fabricar una tapita de la botella, cómo fabricar un diseño. Va al mismo registro, pero la marca identifica producto terminado, la patente es un procedimiento. Desde luego, entre los elementos inmateriales tenemos otros valores, como por ejemplo el valor de la clientela o el valor llave, que está compuesto por un valor real de facturación más el valor potencial que vendría a ser lo que la empresa podrá facturar. Estos son elementos inmateriales del fondo de comercio. Ahora vamos a hablar de la transferencia del fondo de comercio. Vamos a imaginarnos en qué voy a pensar o razonar si es que el dueño del supermercado, es decir, de un fondo de comercio, quiere vender o regalar o alquilar un supermercado, es decir, un fondo de comercio en funcionamiento. No es fácil, no es una tarea sencilla, es un procedimiento complejo. Y para eso está la ley 11867 que la tienen enlazada a la plataforma, para estudiar cómo se vende o cómo se cede un fondo de comercio. No es una compraventa sencilla como de un auto, de un ciclomotor o de un horno, o no. Aquí se requiere múltiples y complejas etapas. ¿Por qué? Porque está en juego el interés de mucha gente. Por ejemplo, un supermercado en funcionamiento tiene trabajadores y a los trabajadores les interesa continuar en la relación laboral aunque cambie el dueño de la explotación. Y así lo dice la ley laboral, que si se vende o se cede un negocio, un fondo de comercio, el trabajador tiene derecho a continuar la explotación. También le interesa al nuevo dueño del fondo de comercio, que quiere arrancar un negocio en cero, no pagando deudas del anterior. También le interesa al acreedor del dueño anterior del fondo de comercio que quiere cobrar lo que le ha fiado, las operaciones en cuenta corriente, al proveedor de los lácteos, de la carne, de los cereales, del azúcar, que ha dejado mercadería todos los días y que tiene una fecha de cobro o de pago, quiere cobrar su acreedor. También le importa al Estado que va a percibir impuestos y le importa a los acreedores del nuevo adquirente del fondo.
Entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar todos estos intereses? Muy sencillo, estudiando un procedimiento de transferencia de fondo de comercio, que ustedes lo tienen en pantalla y que es un gráfico de lo que prevé la ley. Hablar de procedimiento significa estudiar varias etapas, lo que yo podría graficarle con esta flecha o con un vector. Hablar de un procedimiento significa cumplo una etapa, paso a la que sigue, así sucesivamente. Hablar de transferencia implica hablar de venta, es decir, te doy una universalidad, un fondo, un establecimiento funcionando y a cambio me das dinero. Pero también puede hablarse de donación. Te doy un establecimiento y a cambio me das nada. O te doy en alquiler. Te doy un fondo de comercio, lo utilizas un tiempo, me pagas dinero y es solamente para que lo explotes. Sin embargo, se trate de venta, de donación o de alquiler, la ley presume, sin admitir prueba en contra, parte de un supuesto la ley y dice, toda transferencia se debe hacer a contraprestación de los pasivos que tiene el fondo de comercio. Es decir, la venta o donación del fondo de comercio equivale al precio mínimo o sostén de tener un pasivo. Para la ley, la transferencia de fondo de comercio es igual a la totalidad de los pasivos. Pero ¿cómo? Aunque yo lo done al fondo de comercio, si para la ley, para la parte impositiva o demás, cuando usted transfiere un fondo, lo mínimo lo hace cediendo pasivos, porque el dueño del fondo de comercio tiene pasivos. Y aunque diga que transfiere el fondo por 0 pesos, le está cediendo deudas al nuevo dueño. Por eso la ley parte de esa presunción, que la transferencia equivale a la totalidad de los pasivos. Entonces, procedimiento, conjunto de etapas. Transferencia, venta, donación, alquiler, pero a cambio de los pasivos. Y cuando hablamos de fondo de comercio, nos estamos queriendo referir a la transferencia de bienes en bloque, en conjunto, en universalidad, no bienes individualizados. Si nosotros entendemos esto y los intereses, los intereses, es decir, que procura subsanar la ley, vamos a entender las distintas etapas de este proceso. En la primera etapa, cedente y cesionario, es decir, vendedor y comprador de un establecimiento, se van a reunir, van a firmar un boleto de venta. El boleto de venta es un instrumento. Yo te vendo a vos, vos me compras a mí, tanto es el precio. Ese es el boleto de venta. Lo primero es el instrumento de venta. Junto con el instrumento, el vendedor o cedente tendrá que proporcionarle al comprador un inventario, es decir, una nómina de los bienes y derechos y pasivos y activos que tiene el fondo de comercio. El inventario va más allá de los bienes de uso o de los bienes de cambio. El inventario tendrá que contemplar activos, pasivos de diversa índole y la nómina de acreedores. El vendedor o cedente le deberá proporcionar al comprador o adquirente una lista de los acreedores del negocio. ¿Pero qué acreedores? Por ejemplo, el colegio de la hija del dueño del fondo de comercio. Por ejemplo, la cuota del club. No, son acreedores comerciales, acreedores del establecimiento, acreedores del fondo de comercio, acreedores anteriores a la venta del fondo de comercio. Ese es el primer paso. La firma del boleto, el inventario y la nómina de los acreedores. El segundo paso, que ustedes lo tienen con el número 2, una flechita verde, es la publicación de avisos. Publicación de avisos significa dar a conocer este procedimiento, dar a conocer por medios legales. Es la forma que la ley prevé la invitación a los acreedores a que participen de este procedimiento. Cuidado,
Las partes del contrato son cedente y cesionario, son dos nada más, pero sujetos interesados son muchísimos acreedores que no son parte del contrato, pero sí les interesa participar. La publicación de avisos se hace durante 5 días en el boletín oficial. El boletín oficial del diario, del lugar donde está el establecimiento. El boletín oficial es el diario de publicaciones legales. Es a donde se publican las leyes, los decretos, los procesos de compra, las licitaciones, los nombramientos, los cargos. Cada provincia organiza su boletín oficial y a su vez la nación tiene un boletín oficial de la nación. El boletín oficial sale y usted lo puede consultar en la página de la web todos los días hábiles, salvo feriados, salvo, por ejemplo, hoy sale boletín oficial, mañana no porque es feriado provincial, como ustedes sabrán, pero el miércoles vuelve a salir el boletín y se publica durante 5 días. ¿Y qué vamos a publicar en el boletín oficial? Vamos a publicar quién pretende ceder el fondo de comercio, a quién le va a ceder, qué del fondo de comercio se va a transferir, dónde queda ese fondo de comercio. Y lo más importante, se va a publicitar un domicilio, una dirección. ¿Para qué? Para que en ese domicilio, que bien puede ser del negocio, de su abogado, de su escribano, de su contador, para que en ese domicilio, que se va a dar un día y horario de atención, los acreedores se presenten. Los acreedores deben presentarse, sí, para probar que son acreedores, para verificar sus créditos. ¿Y para qué se van a presentar? Para verificar sus créditos. Se van a presentar para, se me lo fue la proyección, se van a presentar, les decía, perdón, para verificar sus créditos y pedir cobrar. Y si no se les paga, por lo menos obtener una garantía porque el negocio va a cambiar de dueño. Una vez entonces que se publica en el boletín oficial durante 5 días, nace un periodo de 10 días corridos. ¿Para qué? Para que los acreedores se presenten en ese domicilio y pidan probar que son acreedores, verifiquen sus créditos y pidan cobrar sus créditos. ¿Por qué? Porque el vendedor va a recibir dinero del comprador. Entonces, el acreedor va a pedir que se les retenga su dinero. Si no se les paga, bueno, pues entonces, a partir de ahí, pedirán que voluntariamente se les dé una garantía. La garantía es la forma o el medio que se les asegurará un pago futuro, porque a lo mejor viene el acreedor, quiere cobrar, pero no está vencido su crédito, porque tiene un cheque para cobrar en agosto. No se le puede pagar a ese acreedor, pero sí se le puede garantizar. Las garantías, como ustedes saben, pueden ser sobre un bien inmueble, hipoteca, sobre un bien mueble, una prenda. Entonces, en ese periodo, los acreedores prueban que son acreedores y piden cobrar o ser garantizados. Atención con la palabra oposición. El acreedor no interrumpe el proceso. El acreedor no molesta ni pide la nulidad del proceso. El acreedor no interfiere en esta venta. Lo único que oposición significa es verifico mi crédito, pido cobrar o pido que se me garantice. Garantizar significa que me den algún bien que me posibilite a futuro poder cobrar. En eso consiste la oposición. ¿Qué pasa con aquellos acreedores que no se presentaron dentro de los 10 días? ¿Pierden su crédito? No, no pierden su crédito. Podrán después cobrarle, pero solamente al vendedor, no con la garantía de las cosas del Fondo de Comercio, porque no se presentaron en los 10 días. No podrán cobrarle al vendedor, a las cosas del fondo, no. Al comprador, solamente le podrán cobrar a su deudor,
que es el vendedor. Entonces, el acreedor que no se presenta no pierde el crédito, pero solamente le podrá cobrar al vendedor. A aquellos acreedores que no cobraron y que no le dieron una garantía voluntaria, disponen de 20 días más. Es decir, primero tenemos los 5 del boletín, después 10 días para la oposición y después 20 días más, para que esos acreedores que no fueron voluntariamente garantizados vayan a la justicia, le inicien juicio al vendedor del fondo de comercio y le pidan a un juez una garantía forzosa. No me dio la garantía voluntaria, pues bien, ahora me habrá de dar una garantía forzosa. La garantía forzosa es la que resuelve el juez, y esa garantía forzosa, en este sentido, se llama embargo. Cuando hablamos de embargo, nos referimos a la garantía forzosa. Recién después que se hizo el boleto, que se hizo el inventario, que se practicó la nómina de acreedores, que se publicaron avisos, que pasó los 10 días de la oposición, los 20 días para dar lugar al embargo, a que el acreedor que se presentó en los 10, que no tuvo garantía, pueda pedirle al juez, recién viene la última y quinta etapa, que es la inscripción en el registro público de comercio, que ahora lo llamaremos registro público, de aquel boleto de venta que hicieron las partes. Recién a partir de este momento de la inscripción es como el acto tendrá publicidad frente a terceros, vale frente a todos, frente a terceros, frente a la sociedad, frente a todo el mundo. ¿Y qué pasa si no hacemos todo este procedimiento complejo? Es mucho lío, no lo quiero hacer, es mucho gasto, perdemos mucho tiempo, es un proceso que va a durar por lo menos un mes y medio o 2 meses. Fíjense, 5 días de publicación en el boletín, no son 5 días corridos, son 5 días hábiles, 10 días corridos, 20 días hábiles, 20 días corridos, plazo para inscribir que demora el registro. No, mejor vamos y te lo vendo directamente. Puedes venderlo en forma directa a un fondo de comercio, porque si lo vendes, la ley te dice que van a ser responsables ante los acreedores el vendedor y el comprador en forma solidaria. Quiere decir que si no hacemos todo esto, el acreedor puede elegir entre cobrar al vendedor y o al comprador y o a los profesionales que han intervenido. Muy bien, esto es el objeto principal que hoy quería transmitirles en esta clase. Es decir, el tema principal es la empresa, los sujetos de la empresa, objeto de la empresa. Y dentro del objeto de la empresa vimos el fondo de comercio. Pero no tanto la composición del fondo, sino lo que nos interesa más es ver la ley. ¿Qué nos dice sobre la transferencia del fondo de comercio? ¿A qué llamamos transferencia? ¿A qué llamamos fondo de comercio? ¿Cuáles son los pasos que debemos cumplir? ¿Qué significa cada paso? Y las presunciones de la ley. Porque hasta ahora hemos visto dos cosas que la ley presume. La ley presume un precio sostén o básico o mínimo que es igual a todos los pasivos que tiene el fondo. Y también la ley presume, ¿no es cierto?, que si no se cumplen las etapas del fondo de comercio, pues entonces van a ser solidariamente responsables frente a los acreedores, tanto el vendedor como el comprador. Muy bien, nosotros hasta aquí vamos a llegar con el dictado. Ahora dejo abierto el canal y la voz para ustedes. El que quiere puede preguntar activando el micrófono o bien a través del chat todas las dudas, porque las clases sincrónicas sirven para eso. Y quería reservarles estos 15 minutos para que planteen todas las dudas del cursado, de los prácticos, de los temas. No se queden con dudas, muy a pesar que después me puedan hacer un correo o un mensaje a través de la plataforma. Aquí les voy a dejar mi correo por las dudas. De todas maneras, les comento
que todos los mensajes que usted me haga en la plataforma CIED 11 directamente son recibidos en mi bandeja del correo que acabo de dejarles. ¿Tienen alguna duda? Les quería comentar que yo no voy a subir grabaciones de esta clase sincrónica a la plataforma. Voy a subir grabaciones, es decir, clases filmadas y grabadas ya con anterioridad que están en mi canal de YouTube del tema específicamente que estamos tratando con los PowerPoint y demás. Esto es lo que yo voy a subirles a las clases. Me pregunta, ¿después de los trabajos se hará un parcial? No. Este año no va a haber promoción, como les expliqué, y solamente van a acceder a la regularidad aprobando y entregando y aprobando el 80% de los trabajos prácticos. Seguramente vamos a dar más o menos 20 trabajos prácticos como mínimo, porque de cada bloque temático yo les voy a estar dando. Por ahora comenzamos lento a la entrega hasta tanto terminemos esta semana de examen y de acomodar. Pero va a haber semanas que ustedes van a tener que responder hasta 2 trabajos prácticos. ¿El acreedor tiene crédito con el empresario o con la empresa? Muy buena pregunta, Marcos, en este sentido. El acreedor tiene crédito contra el dueño del fondo de comercio, es decir, contra el sujeto, contra el empresario, contra el dueño del fondo de comercio. Pero la garantía para cobrar su crédito son los bienes de la empresa, es decir, el fondo de comercio. Si el acreedor no se presenta en esos 10 días, no tiene como garantía el fondo de comercio. ¿Por qué? Porque habrá cambiado de dueño. Ese fondo de comercio era primero del vendedor, pasará a ser del comprador. Por eso es muy importante presentarse en los 10 días. El crédito siempre es personal. El crédito se lo tiene contra el empresario. El acreedor que no se presente queda como acreedor del vendedor, del dueño anterior. La empresa, al no ser un ente, al no ser una entidad, al no ser un sujeto, es una organización, no tiene deudas, ni activos, ni pasivos. La empresa tiene elementos y entre los elementos tenemos los sujetos. Ese sujeto es el que tiene la deuda. Las clases anteriores hubo una sola clase. Esta es la segunda clase. La clase sincrónica anterior no la va a encontrar porque no la podemos subir, porque si bien está grabada, no la podemos subir por falta de espacio. Lo que yo voy haciendo es subiendo clases asincrónicas a la plataforma. Usted en la plataforma va a ver el tema de la clase anterior subido en una clase asincrónica, es decir, que el tema está desarrollado con mayor profundidad. Y ahí la tiene en la plataforma CIED 11. Y la de hoy en la segunda clase. Ustedes podrán ver que en una hora o menos de una hora de clase sincrónica no podemos abordar todos los temas. Por eso yo voy subiendo clases asincrónicas, que quiere decir que fueron clases grabadas. Y esas clases asincrónicas abordan los temas que vemos en las clases sincrónicas. ¿Dónde la puede ver a la clase? La puede ver en la plataforma, pero no a la clase del lunes pasado, sino al tema del lunes pasado. Les recuerdo que el jueves pasado no hubo clase, sí el lunes. Y el próximo jueves vamos a tener clase normalmente. Los que no están dados de alta en el CIED, y bueno, no van a poder hacer todavía los trabajos prácticos, por eso es que todavía no he dado ningún trabajo práctico para que puedan todos acceder a los trabajos prácticos. A mí, hasta el día Derecho Privado 2, pero de todas maneras, yo les voy a ir subiendo todas las clases en la plataforma CIED, pero se llama Derecho Privado 2, 11. ¿Hay alguna otra duda que quieran plantear? Preguntarles el jueves si están
todos subidos a la plataforma para recién después ver si el viernes subo los trabajos prácticos. Nos estamos viendo hasta el jueves, entonces nos vemos en esa ocasión. Chao.